Seguimos, así es muchachos, efectivamente, y está nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para conversar sobre esas infecciones en las vías urinarias en personas diabéticas. Los pacientes diabéticos por lo general desarrollan algún tipo de infecciones, pero él nos va a decir cómo esto se puede tratar, si se puede o no prevenir, en qué momento podrían también aparecer y cuáles son esos signos. Él está acá con nosotros, usted también puede participar a través de nuestros mensajes de WhatsApp y a través de sus comentarios en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Bienvenido, doctor. Gracias nuevamente por acompañarnos. Así es, gracias, Doylí. Primeramente, gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Llevando temas de interés a la población. Cuando hablamos de diabetes, siempre mencionamos patologías asociadas a la enfermedad. Sabemos de que la diabetes es una enfermedad crónica, se caracteriza por los altos niveles de glucosa. Cuando hablamos de infecciones como las infecciones de vías urinarias, podemos hablar de aquellas infecciones tipo complicadas e infecciones no complicadas. Sabemos que el 90% de los pacientes diabéticos van a sufrir un evento como es las infecciones de vías urinarias, aunque algunos pacientes, a pesar de que tienen la infección, no tienen síntomas, sí, por ende no buscan atención en ese momento, no se chequean y no se dan cuenta que sí andan con infección en ese momento. Pero cuando hablamos de infección, ¿eso se diagnostica a través de una sintomatología que presenta el paciente o hay algún tipo de examen? Fíjate que la mayoría de los pacientes, cuando hacemos un control rutinario, le mandamos un chequeo y de pronto sale una pequeña infección en vías urinarias. Cuando le mandamos a hacer un cultivo, determinamos que hay una bacteria ahí colonizando y de que de pronto este paciente no tiene ninguna sintomatología. Pero cuando la bacteria va avanzando, ¿verdad?, en todo el tracto urinario, se van dando los síntomas. Por ejemplo, si la bacteria va en el área de la uretra, llega a la vejiga, eso se puede conocer como cistitis, aquel paciente que puede tener ardor al orinar, sensación de urgencia al orinar, es decir, orina con frecuencia, o aquel paciente que de pronto no orina del todo porque hay una afectación en el caso de los varones a nivel de la próstata. Pero cuando esta va avanzando hasta el área de lo que es la parte del riñón, ya coloniza ahí, se multiplica y ya los síntomas van cambiando. De los que ya tiene se le puede agregar síntomas sistémicos como fiebre, vómito, cansancio, inclusive mucho sueño, de tal manera que este paciente puede tener que acudir a la unidad de salud o a la emergencia porque ya está hablando de dos cosas que se están complicando, la infección de vías urinarias como tal y la descompensación de la diabetes. Inclusive hay pacientes que solo presentan escalofrío, es decir, se sienten una sudoración fría, dicen, no tengo temperatura, pero lo que hace es como que tengo baja la temperatura. Correcto. Vamos también a invitar a ustedes que puedan hacer ya sus comentarios a través de Facebook y a través de nuestro número de WhatsApp. Doctor, cuando ya el paciente tiene un proceso de diabetes o ya está debutando como diabético para inicio, también podría debutar con las infecciones de vías urinarias. ¿No? Muy buena pregunta. Fíjate que he notado casos de lo que he visto de que debutan con infecciones. Normalmente el paciente anda sano, no tiene ningún evento, solamente se aqueja de dolor. Y como podemos ver en la imagen ahí, todo paciente mal controlado, ¿verdad?, te da lo que es el problema de la diabetes, y aquel paciente que tiene una infección de vías urinarias te descompensa la diabetes. Entonces, estos pacientes normalmente llegan a la consulta, solo te quejan dolor en la región lumbar, ardor al orinar, le tomamos el examen de orina con una cinta reactiva rápidamente y detectamos que ahí está eliminando glucosa por la orina, que no hay manera como el paciente elimine la glucosa controlado. Entonces le preguntamos en ese momento si es diabético y resulta que no, pues, pero cuando le tomamos la glucosa, pasamos al siguiente paso y determinamos que sí anda el azúcar elevada. Entonces ya ese paciente debuta con la infección de vías urinarias y a la misma vez con la diabetes. Ahí vemos parte de los síntomas también, doctor, que va paulatinamente, no es de una sola vez. Exactamente, es como lo que mencionaba, el ardor al orinar, las molestias, el vómito, las náuseas y principalmente la fiebre. Cuando el paciente acude a la consulta, cuando ya siente temperatura. Que el paciente que solo le arde el orinar, simplemente busca tratamiento por sí solo, porque la mayoría se automedican. Como ya son pacientes que de pronto tienen infecciones a repeticiones, ya le han diagnosticado, ya tienen tratamientos, recetas anteriores, de pronto compran el tratamiento,
lo utilizan y ya desapareció los síntomas, entonces el paciente no acude. Pero puede ser un problema serio porque hay bacterias como la que podemos ver ahí, una bacteria que se encuentra a nivel del intestino y que esa puede migrar hacia la vagina en caso de las mujeres, ¿verdad? Y puede llegar hasta la parte superior, que es la E. coli. Por eso es muy frecuente que estas infecciones se den más en mujeres que en varones porque la uretra es un poco más corta. Y aquí podemos encontrar los gérmenes más, digamos, que tienen más comunes o tienen mayor porcentaje de colonizar en el tracto urinario, es la E. coli, como lo podemos ver ahí, que se interpreta siempre en los exámenes de laboratorio que nosotros le mandamos a hacer a los pacientes. Esta es parte de la literatura, podemos encontrar otro tipo como el estafilococo, la Klebsiella, Proteus, otros tipos de bacterias, pero la más frecuente es la E. coli. Casi todas las literaturas hablan de la E. coli y por ende cuando nosotros hacemos exámenes de orina, que más adelante podemos ver, este es un antibiograma de una paciente que se le realizó un examen, un urocultivo y podemos encontrar igual que la E. coli, se encontró mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia. Bueno, y el resto pues podemos ver los antimicrobianos a utilizar, pues, pero realmente ahí el médico lo decía en su momento. Lo que quiero demostrar ahí es que la E. coli, como lo dicen los libros, así se interpreta meramente también en los pacientes. La mayoría de los pacientes tienen la E. coli y esa es una de las bacterias que a veces se hace resistente. A veces tenemos que utilizar doble tipo de antibióticos y antibióticos prolongados, pues, para que ese paciente no sufra daño. Recordemos, Odili, que un paciente que tiene infecciones de vías urinarias a repetición lleva un alto porcentaje a largo plazo de presentar insuficiencia renal crónica, que es otra condición. Que prácticamente la desarrollan en su momento también los diabéticos, ¿no? Exactamente, entonces eso ayuda a que esa enfermedad renal crónica se presente más pronto asociado pues a la diabetes, pero sí es importante tomar en cuenta que las infecciones también juegan un papel en el desarrollo de la enfermedad crónica. Vamos a dar lectura a algunos mensajes que nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Muy buenos días. ¿A qué se debe que mi abuela le dé bastante deseos de orinar y específicamente por la noche? Muy buenos días. Tengo una hija de 31 años y le detectaron diabetes y la metformina 800 por 3 al día y la afecta. ¿Puede tomar algún otro medicamento? No, no puede operar de vesícula por tenerla 345, solo no es la glucosa, debe ser la glucosa. Obviamente cuando hay una cirugía el paciente debe estar estable, inclusive los pacientes que se hacen un procedimiento odontológico mandan a controlar la glucosa primero para hacer un procedimiento como tal. La señora que dice que orina bastante, pues habría que buscar ahí, porque si dice su abuelita puede ser una señora de la tercera edad, puede tener un descenso de la vejiga y eso te puede llevar a este tipo de condición. Meramente. Buenos días, dice doctor, Dios le bendiga. Yo tengo casi 8 años de ser diabético, siento un pequeño ardor, hay momentos en que siento como que se obstruye al salir la orina. Me hice hace varios años el examen de la próstata, tengo ya casi 60 años, soy diabético. ¿A qué se debe? Fíjate que ahí hay algo importante, 60 años va asociado a problemas prostáticos. Sí. Creo que hay que hacer primero un ultrasonido, lo segundo hay que determinar si no es una deshidratación, porque a veces la orina sale tan concentrada que el paciente presenta los síntomas de ardor, de molestia, y de pronto cuando está hidratándose los síntomas desaparecen. Creo que todos estos pacientes mayores de 50, 60 años tienen que estar haciendo exámenes con frecuencia, por lo menos 2 o 3 veces en el año. Correcto. Tengo un hijo que es diabético y a veces se inflama, no sé si es todo el cuerpo, me imagino que debe ser en general, ¿no? Debe ser en general, a lo mejor está haciendo retención de líquido, a lo mejor hay otra condición médica ahí que le está ocasionando el problema. Padezco de dolor en la espalda, me afecta la vejiga, ¿será por algo? Otra persona nos dice, muy buenos días, tengo un hijo diabético y a veces se le inflama los labios y también no puede orinar, se le hace difícil. ¿A qué se debe? Pues fíjate que ahí un hijo diabético habría que descartar algo que se llama síndrome nefrótico, que son ya problemas mayores. Eso hace que el paciente retenga bastante líquido, eso se llama un edema, digamos, generalizado. Creo que son situaciones diversas, ¿verdad?, que se deben de tratar. No deben dejar de pasar eso porque a veces los síntomas pueden ser algo que te está llamando la atención a una complicación. Entonces estos pacientes creo que deben de buscar mejor atención directa. Perfecto. Al padecer de diabetes y orinas demasiado, ¿uno puede perder potasio? ¿Eso es peligroso? Eso es peligroso, claro que sí. Es una complicación de la, por decirlo así, de la tanta orinadera que tiene el paciente. Cuando uno lo interroga y dice yo orino 4, 5, 6, hasta 8 veces de noche y el paciente no lo toma en cuenta, cree que es normal. Entonces lo ideal sería que este paciente se hidrate totalmente y que se haga el potasio, porque si el potasio está bajo,
puede haber otro tipo de complicación. Perfecto. Muy buenos días. Tengo 35 años, soy diabético tipo 2. Estoy teniendo problemas en mi periodo y síntomas parecidos a la menopausia. ¿Es probable que me dé menopausia prematura a causa de la diabetes? No, no es probable. La diabetes es una condición meramente por la poca producción de insulina o insulina totalmente abolida. Ya lo que es la menopausia, estamos hablando de un problema hormonal que se va a presentar en la mayoría de las mujeres después de los 40 años, pero sí puede estar relacionado en la sintomatología, pero no una que lleve a la otra. Perfecto, muy buenos días. Me hice un ultrasonido renal, tengo piedras en la vejiga. ¿Qué puedo hacer? No solo me mandan solo tratamiento, algunas veces orino sangre y hay dolores agudos. Fíjate que ahí en ese caso, primero se tiene que valorar el tamaño de las piedritas, como dice ahí, porque si esa piedra es más grande que el conducto donde desemboca la orina, puede haber una obstrucción. Pero si esa piedrita anda flotando y sale con frecuencia, no hay ningún problema. El detalle está que causa obstrucción. Si hay obstrucción, obviamente ahí ya tiene que ser algo invasivo, algún procedimiento quirúrgico. Correcto. Buenos días, no soy diabético, tengo 50 años y he presentado dolor en la uretra y en el riñón derecho. He cambiado el agua que tomo de un tiempo a 3 años. Ya he empezado a tener dolor nuevamente y ahora tengo que poner a cocer agua para purificarla y poderla tomar. No me causa dolor y me ha dado resultado. ¿Qué puede ser ese problema, doctor? Aunque no es diabético. Aunque no es diabético, podemos relacionarlo con procesos infecciosos, ¿verdad? Que en algún momento dado el sistema inmunológico logra atacar y desaparecerlo. Pero también no todo dolor lumbar es asociado a infección de vías urinarias. El dolor lumbar puede estar relacionado también a algo meramente muscular o algo relacionado a la columna. Creo que las otras partes de los síntomas van relacionados para determinar lo que es la parte de la infección. Perfecto. Otra persona nos dice, muy buenos días, yo voy al baño más de 4 veces por la noche, y varios mensajes relacionados, para irlos resumiendo, varios mensajes hablan de la cantidad de veces que va al baño. ¿Eso quiere decir que sí o sí es una persona que es diabética? No específicamente. Hay pacientes que tienen vejiga neurogénica, hay pacientes que tienen vejiga hiperactiva, que de pronto toman demasiado líquido durante la noche y se tienen que levantar con frecuencia a orinar. Creo que lo ideal sería, si no es diabético, pues hacerse un control de exámenes, incluyendo parte de la diabetes, para salir de dudas en estos casos. En el caso, si son mujeres, pues y tienen 2, 3, 4, hasta 5 partos en su antecedente, determinar si es un problema meramente de la vejiga, como se conoce como el descenso de la vejiga o el descenso del útero. Creo que las causas hay que averiguarlas cuando no son diabéticos. Lo que sí les recomiendo a los pacientes es tratar de ingerir la cantidad de agua necesaria de acuerdo al peso. ¿Cómo lo pueden hacer? De 30 a 40 ml por kilo de peso, y esa es la cantidad de líquido que puede tomar durante 24 horas. Hay pacientes que se exceden, o hay pacientes que no toman líquido durante todo el día y en la noche pues toman más porque están en casa, y eso les lleva a tener micciones frecuentes. Específicamente. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo. Para aquellas personas que deseen hacer más consultas, ahí está el número de teléfono en pantalla del doctor Bravo. Usted también no puede automedicarse, hay que siempre cuidar. Es importante tomar bastante líquido. Exactamente, importantísimo tomar bastante líquido, porque eso ayuda a evitar lo que es la parte de las infecciones de vías urinarias. Gracias por habernos acompañado. Hacemos de inmediato una breve, prácticamente vamos a dar pase a nuestra compañera de labores, Sandrina Ortiz, que está preparada también con otro invitado. Adelante.